Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener oportunidad de hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través del Facebook. Muchísimas gracias por acompañarme este jueves 20 de mayo. Muchísimas gracias, es un placer entrar nuevamente en comunicación con ustedes, tratar temas que nos interesan, temas que son cruciales en este momento. Por lo tanto, muchísimas gracias por hacerse presentes en esta transmisión. Hoy vamos a ponerle un poquito de énfasis a este asunto del regreso a clases, además de que hay que tratar lo relativo a la persecución contra el gobernador de Tamaulipas. Vamos a platicar de diferentes temas. Les invito para que se queden aquí. La verdad es que tengo una serie de asuntos muy interesantes y pues agradeceré que ustedes participen con sus comentarios, como normalmente lo hacemos aquí en esta transmisión. También agradeceré que, si lo tienen a bien, compartan la transmisión, inviten a otras personas y vayamos formando una red más fuerte con miras a la elección del 6 de junio. Ya hemos venido insistiendo en la parte importante que representa la elección y que por lo tanto tenemos que hacer hasta lo imposible por lograr que se dé una movilización fuerte por parte de todos para que no se le dé otra vez el cheque en blanco a López Obrador, con lo cual puede tener completamente el control de la Cámara de Diputados. Así que los invito para que también nos den sus opiniones, nos den sus puntos de vista y creo que podemos entrar de lleno a los temas que hoy nos son interesantes, son importantes y que tengan ustedes claramente lo importante que es su participación. Escuchen ustedes este 6 de junio. Estúpidos. Bueno, déjenme. Este no era el video que estaba preparándoles. Estaba preparándoles un video que me mandó Estela Suárez y que es parte de de lo que se está registrando con respecto a la elección. Aquí viene. Todas las encuestas nacionales e internacionales publicadas en los últimos días demuestran una verdad incuestionable. Si hoy fueran las elecciones en México, las oposiciones ganaríamos y le quitaríamos el control de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados a Morena. Desafortunadamente, la elección no es hoy y por tanto todavía nos quedan tareas pendientes como ciudadanos para consolidar este triunfo e impedir un fraude o un desconocimiento del resultado. Primero, difunde masivamente en todos los medios a tu alcance que la elección es el 6 de junio y que es una elección fundamental para el futuro de nuestros hijos. Segundo, una semana antes de la elección, invita a todos tus conocidos a salir a votar, que voten en absoluta libertad. Tercero, ubica a aquellos mexicanos y mexicanas que se abstuvieron en la elección del 2018. Fueron 36 millones y hoy muchos de ellos están en contra del gobierno de Morena y necesitamos que salgan a votar. Cuarto, identifica a los decepcionados. Todos en nuestro entorno conocemos a personas que votaron por Morena o que apoyaban al presidente y que hoy no lo están haciendo. Ellos son un público objetivo central para el esfuerzo que estamos haciendo. Quinto, todas estas personas que identificas, súmalas a grupos de WhatsApp o a redes de difusión. Hay que seguir interactuando con ellos. Sexto, busca indecisos. Hay 15% de los mexicanos que aún no definen su voto y lo harán la última semana previa a la elección, posiblemente los 2 o 3 últimos días. Y por último, séptimo, la clave del triunfo, recuérdalo, no es la crítica, sino la propuesta. Nosotros estamos a favor del empleo, de la libertad, de la salud y de la paz de las familias mexicanas. Necesitamos reconciliar a México. Ese fue el secreto del triunfo de Joe Biden. Lo podemos repetir aquí. No olvides, el 6 de junio triunfaremos. Esto es lo que estamos señalando, diferentes voces y bueno, pues conforme se van presentando estas grabaciones, estas producciones, nos permiten estar subrayando la importancia de la votación, la importancia de que participen todos los mexicanos. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer y también recordarles, no podemos olvidarnos lo que sucedió el 3 de mayo. Tenemos que mantener fresca la memoria
porque nos están enredando con lo de cabeza de vaca, nos están inventando asuntos como mexicanos contra la corrupción, están haciendo escándalos. ¿Para qué? Para que tratemos de evitar el tema fundamental de los últimos días, esa tragedia en el metro, en la estación Olivos de la capital de la República. Como le ha llegado tan cerca a la línea de flotación del presidente de la República, que debió pedirles la licencia temporal a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, para que se pudiese investigar a fondo lo que ocurrió. Al final de cuentas nos van a dar una investigación como les dé la gana, eso es lo que va a terminar sucediendo y nosotros no debemos permitirlo, porque nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo para poder señalar que esta tragedia en el metro no se puede tolerar ni puede pasarse así nada más. Al mismo tiempo, quiero comentar con ustedes el asunto del regreso a clases. No es posible que quieran hacer electorero también esto del regreso a clases. A ver, ya es un año de que los niños no regresaron. Es un año en el cual hay desniveles en el aprendizaje de unos y otros. Las escuelas han sido vandalizadas, están saliendo con que son las 4. Y esto lo están pensando en la Ciudad de México, otra vez. ¿Por qué? Pues porque quieren distraer. Están pensando en el 6 de junio, están pensando en que no abordemos lo relativo a la tragedia del metro. Por eso están inventando. Miren, les tengo varias participaciones de personas que son conocedoras de los asuntos vinculados con la educación, que saben mucho más que yo sobre estos temas. Pero antes, déjenme saludar a quienes nos están acompañando. Teresita Sánchez, muchísimas gracias. López Ricardo también ya está por aquí. Marilú Campos Rico, también está don Marcos Gerade Budebo, Carmen Robles Gil, Santa Fuentes, dice buenas noches comunidad naveja, mexicanos unidos y no nos vencerán por ningún motivo. Juan N. Hernández, también buenas noches. Mayedit Rec B, ¿será posible que a más de 200 o 100 años de distancia el mexicano de esa época llena de pobreza, hambrientos, mal vestidos, con guaraches, analfabetas, ignorantes, con a punta de palos y, déjenme completar, dice Porfirio Díaz, todo un personaje, este señor sí que tenía presencia en aquella época, nunca esperaron comida, gorgojienta, limosnas, ellos sí que tenían dignidad, es el comentario. A ver, me está diciendo eso, todavía en el pleno siglo XX existía mucho analfabetismo, la ignorancia y con esos testículos se logra una independencia y 100 años después se hace una revolución, tumban y corren del país a Porfirio Díaz, que es lo que ya leí. Lourdes Barragán, buenas noches comunidad. Testito, muy buenas noches, excelente comunidad, también gracias. A Karinita Guadalupe Pardo, dice buenas noches a los todos estimados, gracias. Marilú Campo Rico, Juan María, yo quisiera preguntarte si sabes algo sobre una declaración patrimonial y de intereses que tienen que hacer los servidores públicos. Yo soy secretaria en una alcaldía y no sé si soy servidora pública. Sí es, Marilu, es servidora pública y todos los servidores públicos tenemos que hacer una declaración patrimonial y de intereses. Si estás por allí, Gustavo Jiménez, échanos una manita con esto para poder orientar a Marilú en qué forma tiene que hacer su declaración. Lo que sí tiene que hacer es una declaración de inicio de funciones para que se sepa qué es lo que tiene, qué es lo que se posee. Es una declaración patrimonial. También tú, Maru, tienes elementos para que podamos orientarla. Me van a ayudar mucho con esto. Alfredo Ibarra, Erasmo Rodríguez Oreguia, buenas noches comunidad. Vaya, cada vez este sujeto denota lo mal que está de sus facultades mentales. El país desmoronándose por todos lados, urge sacarlos del Congreso. También gracias por el saludo de Norma Esther Vargas Quintanilla, muchísimas gracias. Allí me quedo. A ver, miren, créanme que López Obrador ha tenido 2 oportunidades, entre muchas más, de pasar a la historia como el mejor presidente en la historia de México. Ya las desperdició, ya no fue. Una de ellas fue la pandemia. Si él hubiese hecho un programa de atención a la salud, un programa de atención económica, un programa de reactivación social, en tiempo y forma,
hubiese tenido una estructura bien desarrollada para la adquisición de vacunas. Con todo eso que hubiera venido realizando, sería un presidente bien mencionado en todo el mundo. Hoy, como ustedes saben, ha estado durante toda la pandemia como uno de los 5 peores presidentes en el manejo de la pandemia. Esto parece que ya se nos olvidó, pero eran Donald Trump, Jair Bolsonaro, Modi el hindú, también el presidente de México, López Obrador, 5 que estaban clasificados como los peores en el manejo de la pandemia. Eso reconocido mundialmente. Bueno, se le fue esa oportunidad. La otra que ha tenido es la educación. Si hubieran desarrollado un programa, fíjense, desde febrero del año pasado, sabíamos que había una alta posibilidad de que vinieran clases a distancia o que pudieran ser unas a distancia, otras presenciales, por la forma en que estaba presentándose la pandemia en el mundo. Desde febrero y hasta septiembre tuvieron el tiempo de organizar todo un proceso de entrega de materiales para poder tener clases a distancia y ampliar el sistema de internet en todo el país, entregar tabletas a los niños, en lugar de andar regalando dinero a tontas y a locas. Pudo haber hecho un gran trabajo en materia de educación. No se hizo. Hoy se reconoce por parte de los especialistas que el desnivel que habrá entre los niños será grave, porque mientras unos sí tenían las herramientas en casa para poder tomar clases, otros pues estaban con un teléfono amigo y eran 3 niños, uno se lo pasaba al otro y era muy difícil que se pudiera dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha pasado en el último año y ahora nos salen con que en Ciudad de México, de buenas a primeras, el 7 de junio, un día después de la elección, se van a reanudar las clases. Obviamente no será obligatorio y serán los padres de familia de las diferentes escuelas quienes lo decidan. Pero ¿qué dicen los especialistas a todo esto? Hoy Carlos Loret de Mola platicó con una especialista que le halla mucho a esto, que es Alexandra Zapata. Y cuando abordó este tema de lo que yo les decía, que López Obrador perdió una gran oportunidad y lo que representa el regreso a clases, esto es lo que dijo. Si la administración del presidente López Obrador hubiera escogido una cosa en toda su administración para transformar y así beneficiar a toda la población más pobre del país, y si hubiera escogido educación, probablemente su récord en la historia sería uno de un gran presidente. De ese tamaño es la importancia de la educación en términos de movilidad social y de poder generar un país de oportunidades para todos. Y sin embargo, lo que hemos visto es lo opuesto. Un gobierno que se dice de izquierda, pero que recorta los presupuestos de educación, que recorta los programas que beneficiaban precisamente a las familias más pobres, recorta los presupuestos de educación indígena. Todos estos alumnos que ya venían arrastrando una muchísima falta de aprendizaje por años del sistema que no les cumplía en esta promesa de proveer educación gratuita y de calidad para todos, se enfrentaron con un sistema que les dijo que tenían que tener computadoras y televisiones para cada persona en su hogar si querían seguir estudiando. Y ahora que regresan a clases, definitivamente tienen un rezago gigantesco encima de lo que ya tenían estas comunidades escolares durante décadas. Entonces, es un tema trágico para estas familias, para precisamente las comunidades más vulnerables, y simplemente no hay plan de acción. No hay presupuestos adicionales, no hay capacitación, no hay garantía de un plan para cerrar la brecha educativa para todas estas escuelas. Para nadie, pero particularmente, como tú haces hincapié, particularmente para estas escuelas que más lo necesitaban. Alexandra, un asunto de grilla, porque en medio de la pandemia pues se da el cambio al más alto nivel en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública. Sale Esteban Moctezuma, entra Delfina Gómez. ¿Cómo lo ha hecho Delfina Gómez? ¿Qué sabemos de ella en estos meses? Pues no hemos escuchado mucho de la SEP, Carlos. Yo creo que se ha escuchado mucho silencio.
Entiendo que mucho trabajo educativo es tras bambalinas, qué bueno, y felicito a la secretaria de Educación que esté avanzando en el regreso a clases presenciales, porque durante muchísimo tiempo se dijo que solo habría un regreso a clases presenciales con semáforo verde. Y celebro que ya ahorita en semáforo amarillo en la Ciudad de México ya se esté hablando y planteando un esquema híbrido. Eso era muy importante y era algo que se tenía que negociar evidentemente con el sindicato. También creo que era muy importante avanzar en la vacunación del personal educativo. Lástima que no hemos en este país cumplido con vacunar al personal médico primero, pero bueno, el personal educativo era muy importante, evidentemente también para una generación de niños que los necesita y que necesita clases presenciales. Vamos a tener que ver, más allá de estas medidas sanitarias que se están anunciando, qué tiene planeada la Secretaría de Educación en términos educativos. Ahí tienen parte de lo que declaró Alexandra Zapata desde el punto de vista de una especialista que aborda este tema del regreso a clases el 7 de junio en las escuelas de la Ciudad de México. Repito, es en la Ciudad de México y con la particularidad que se ha venido diciendo que no es obligatorio, que serán los padres de familia quienes definan. Y en esto es muy importante estar subrayando esta situación para que sea claro y no estemos dándole tantas vueltas. Los especialistas consideran que no están las cosas para el regreso ya a los niños. Eso es lo que nos han venido diciendo. Miren, voy a presentarles lo que les dijo David Calderón, quien es el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, en una entrevista que hace un buen ratito, hace como 2 horas, le hizo Pepe Cárdenas a David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, sobre este mismo tema, para que ustedes puedan escuchar. Pero antes, déjenme adelantarle a los comentarios que ustedes me están formulando aquí esta noche. Dice Francisco González: desapariciones de poderes a AMLO y la 4T. Luzma Libertad, buenas noches, comunidad Naveja. Lucy Bustamante nos saluda desde Sinaloa. ¿Qué tal, Lucy? Juan Carlos Camacho, mi querido Juan María, la estación de la línea 2 es Olivos, no olvidos. Ciudadanos con memoria histórica son clave en estos momentos. Tienes razón, Juan Carlos. Teresita Verdugo, saludos, señor Naveja, también muchísimas gracias. Lourdes Barragán, votar para votar. Francisco Arciniega, saludos desde Nogales, Sonora. Julián Martínez, buenas noches a toda la comunidad Naveja. Maestro, ¿qué tan cierto es que Cacas está fraguando que va a haber fraude en la elección del 6 de junio? Por ahí se supo que aún Morena no ha anunciado que vaya a haber visores del partido del Mesías. Pues que miren, que va a decir que hubo fraude. Acuérdense que López Obrador nunca en su carrera política ha aceptado una derrota. Jamás. Siempre ha alegado un fraude y casi siempre, o siempre, sin presentar las pruebas a ese respecto. Pero sigamos con este tema del regreso a clases para escuchar ahora esta entrevista de Pepe Cárdenas con David Calderón. Creo que justamente situación de estar 14 meses encerrado y después en 14 días pensar en la apertura, habla de una falta de equilibrio y habla de estos tintes políticos que he mencionado. Por el otro lado, sí, la posición nuestra siempre ha sido muy clara. En cuanto se pueda, hay que tener actividades presenciales. Peleamos durante meses con la Secretaría de Educación Pública y a todo el mundo le consta nuestra postura. Apoyamos la apertura en Jalisco. Jalisco demostró que se podía tener aperturas escalonadas y cuidadosas en semáforo amarillo con profesores no vacunados. Y sin embargo, este anuncio pues toma de sorpresa. Pensamos que es muy importante que se respete el tema de escuchar y atender a cada comunidad, tomar en serio la participación de las familias y empezar justo como tiene que hacerse en el escalonamiento. Hay que privilegiar
a los más pequeños, los CENDIs, los Centros de Desarrollo Infantil, preescolar, y poco a poco ir llegando a las edades superiores, todo cuidando, por supuesto, la infraestructura, los materiales de sanitización y sobre todo el tema de la preparación de los maestros para que puedan atender y canalizar las situaciones socioemocionales que no son sencillas. En el caso de la Ciudad de México, un factor adicional: la gran mayoría de los estudiantes llegan después de varios minutos en el transporte público. La ciudad tiene que resolver, y eso no le toca a las autoridades educativas, tiene que resolver los temas de movilidad, porque estarán muy vacunados los maestros y muy cuidados los niños en su casa, pero si en el transporte público hay fricción y contagio epidemiológico, por supuesto corremos el riesgo de tener picos en la epidemia que todos queremos evitar. En pocas palabras, David Calderón, David, no hay todavía las condiciones que den confianza a los padres de familia en primera instancia para volver a mandar a sus hijos a la escuela, aunque sea con estos métodos que se van a establecer de escalonamiento, reducción de grupos, etcétera, aunque se garantice que las escuelas tendrán el máximo de seguridad sanitaria. No se puede garantizar para todas las escuelas, así que tiene que haber la participación, tiene que haber una asamblea de padres antes del arranque, tiene que haber el consejo técnico de los maestros y ver el caso de cada plantel. Cruzando la calle está un preescolar de 60 alumnos y también una secundaria técnica de 700 adolescentes. Son situaciones súper diferentes. El tema de la ventilación, el tema de los cubrebocas, si eso no está resuelto, no, por supuesto, se puede ofrecer confianza y seguridad. Que hay muchas de las instalaciones en la ciudad que ya podrían pasar a tener actividades, sí, pero como digo, es diferenciado y eso requiere pues evitar la improvisación y tener, ofrecerle a la ciudadanía los mejores elementos para saber si es el momento de ya tener apertura y por supuesto esta estrategia que se anunció de mitad y mitad de grupos ni es sensata epidemiológicamente, ni es sensata en términos pedagógicos, necesita replantearse y para esto pues requiere estar mucho más abierta la autoridad al diálogo permanente y público, no solo en corto, con la ciudadanía y los expertos. Ahí tienen ustedes esa entrevista de Pepe Cárdenas en su programa de Radio Fórmula con David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Repito, los especialistas no están recomendando que así de buenas a primeras, en 14 días todos listos. No hay las condiciones. Esto lo están haciendo. Van a ver que previo al 6 de junio van a poner semáforo verde en Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque quieren hacer a un lado la tragedia del metro. Esa es la jugada que traen en la mira. Esa es nada más y nada menos que esta intención que traen. Gabriel Hernández, buenas noches, señor Naveja. Puras cortinas de humo para distraer todo su marranero. Para mí es más grave lo del metro, los violadores, el dinero que le dieron a Pío que perseguir a un gobernador. Esperemos que ya termine esto. Es estresante ver cómo día a día esta gente hace lo que le da la gana. Gracias, Gabriela. Tei Menge dice, buenas noches, a votar todos este 6 de junio, viva México. Judy Gordillo, saludos cordiales, como siempre desde Guatemala. Gracias, Judy, por estar presente. Gerardo Navarrete, buenas noches, Juan María. Saludos a todos los de esta comunidad. Muchísimas gracias por estar participando. Angélica RM, buenas noches, señor Naveja, gracias también. Tengo el comentario de Maricruz Castillo Martínez. Se supone que regresarían en semáforo verde, apenas entramos a amarillo y ya quiere que regresen. Qué desgraciado, dice Javier Ruiz. Este 6 de junio Morena se va. Patricia Guerrero, buenas noches a la comunidad. Gracias también, Patricia.
Paco Silver. En el caso de que el Senado quisiera desaparecer los poderes en Tamaulipas, no podría porque carece de mayoría calificada en la comisión permanente. Tampoco, ya que Xóchitl Gálvez se cambió al PRD en una jugada para que los morenacos y satélites no tuvieran esa mayoría. Es parte de lo que se ha venido haciendo. Y gracias por el comentario. Lucy Bustamante pasará como el peor presidente y de veras tuvo la oportunidad de ser el mejor presidente de la historia. La vida se lo puso con el triunfo tan avasallador que tuvo, con el reconocimiento. Pero pues desde que inició, desde que comenzó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, allí se estrenó el pésimo presidente que iba a ser y que lo estamos viendo día con día. Pero miren, para redondear el tema de lo relativo al regreso a clases, también quiero que escuchen lo que opinan los especialistas médicos. Por ejemplo, el doctor Javier Tello fue entrevistado por Luis Cárdenas en MBS Noticias y esto es lo que le respondió a Luis Cárdenas cuando le preguntó lo siguiente. Se está hablando ya de la apertura demasiado rápido para el siguiente mes, incluso regresar a varios lugares, a las universidades, etcétera. ¿Estamos listos ya para abrir escuelas, todas las escuelas? Mira, yo lo he venido diciendo en diferentes medios. Mi respuesta es no, y te voy a decir por qué. A mí me da mucho gusto, creo que a nadie puede dejar de darle gusto que los profesionales de la educación estén siendo vacunados. Creo que a mí, toda la gente que me digan es que vacunaron a tal sector, a mí sí me da gusto que los vacunen, ¿eh? Todos tienen que estar vacunados. Ahora, el pensar que solamente por tener profesionales de la educación, maestros, administrativos y personal auxiliar vacunado, eso resuelve el problema del regreso a clases, es un completo error. Te voy a poner ejemplos muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que han venido ya haciendo esto, tienen unos protocolos enormes para tener un cuidado, para tener un rastreo con los contagios y los contactos, y la gente tiene que estar en su casa verificando muchas cosas. Tienen que dar en ocasiones, por ejemplo, en el distrito escolar de San Antonio, en Texas, tienen que tener una vigilancia en la casa y tienen que declararla a la escuela, casi con juramento, sobre el monitoreo que han estado haciendo. Mi punto es, ¿vamos a regresar a clases solamente porque los profesores están vacunados? ¿Y qué pasa con los alumnos? Los alumnos no son portadores, no pueden contagiarse, no pueden venir de casas donde haya padres de familia menores de 40 años que el día de hoy no sabemos la fecha exacta en la que van a ser vacunados. Es decir, hay muchas cosas que se están dejando solamente al azar. ¿Qué es lo que va a suceder cuando un alumno contagie a alguien adentro de la escuela? ¿Cuál es el protocolo? Vamos a estar haciendo detecciones que sabemos que no se hacen en México, vamos a estar rastreando contactos, vamos a poner escuelas en cuarentena. ¿Cuál es el plan para dar marcha atrás? Y sobre todo, los vamos a llevar a cuántos alumnos, a escuelas donde de por sí no había condiciones sanitarias adecuadas antes de la pandemia, y que durante todos estos meses nadie nos dijo que se hayan remodelado ni que se les hubieran dado o adaptado las instalaciones para ello, ¿no? Que ni siquiera tienen una ventilación adecuada. Entonces creo que es un riesgo muy grande y esperemos que salga bien. Doctor Javier, eso es lo que dice el doctor Javier Tello en esa entrevista con Luis Cárdenas, y que vean ustedes, coincide en lo que los especialistas tanto de la educación como de la salud están advirtiendo, que no está preparada la Ciudad de México para un regreso a clases. Miren, también el funcionario de la Secretaría de Educación o del gobierno de la Ciudad de México que está respondiendo a este tema, lo entrevistó Joaquín López Dóriga y Pepe Cárdenas. Ni lo voy a poner, porque el tipo lo que está haciendo es responder a la orden que recibió de la jefa de gobierno, y ella del presidente de la República. Es un capricho, parte electorera como parte de la elección del 6 de junio. Eso es lo que traen, eso es lo que quieren, involucrar a los maestros, traerlos de Herodes a Pilatos y sobre todo buscar los votos de los maestros. De eso se trata todo esto. ¿Cómo están viendo ustedes cómo se están distrayendo algunas cosas aquí en este caso? Así que, por lo tanto, no juguemos a lo que nos están tratando de meter
en el caso del gobierno de López Obrador. Gracias por también participar, dice Lourdes Barragán. Resulta que Morena no ha registrado ningún representante en el INE. ¿Será que pretende decir que esas elecciones serán fraudulentas? Pues allá ellos, porque el INE de todas maneras... No, que lo van a intentar, Lourdes, sí lo van a intentar, desde luego. Pati Villarreal Franco, fuera López. También nos dice Joe Martínez, saludos a todos. No tengo señal, ando en la calle. Gracias, Joe, por estar participando. José Luis Hernández, por eso hay que hacer viral esta frase: un voto para Morena y sus partidos satélite es un voto a favor de la destrucción de todo un país, y por eso hay que mandarlos al carajo, al tinaco rotoplas, el que vive en Palacio junto con su bola de bandidos. Gracias, no, pues gracias a ustedes, José Luis, por participar. Raúl Miranda, buenas noches, querida comunidad presente. Paco Silver, la desaparición de poderes es regulada por la ley reglamentaria del artículo 76 constitucional. Seguiremos con este tema y gracias a Paco por estas observaciones. Marta Cuevas, buenas noches, comunidad naveja, comunidad pensante. Salvemos a México este 6 de junio, fuera Morena, voto inteligente. Oigan, estuvieron linchando, y de veras que pudo ser un linchamiento con fatales consecuencias, al hijo de Manuel Camacho Solís. Esto ocurrió en Chiapas y de verdad que se puso la cosa fea. Este candidato en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y les voy a presentar, miren, la imagen es verdaderamente fuerte de lo que sucedió con el hijo de Manuel Camacho Solís, en paz descanse, que quiere ser alcalde de San Cristóbal, creo que quiere ser alcalde de San Cristóbal, es diputado, pero escuchen la información. Lo va a conseguir. ¿Lo va a conseguir seguro? Sí, lo va a conseguir. Lo que no cantabas, pajarito. Indígenas de una comunidad de San Cristóbal de las Casas simularon el ahorcamiento público del candidato a la presidencia municipal por Morena, Salvador Camacho Velasco, en reclamo al incumplimiento de apoyos y gestión de obra pública mientras este fue diputado local. ¿Qué les parece? Vean cómo estuvo esta situación con respecto a este candidato a presidente municipal de San Cristóbal las Casas en Chiapas. Fue de veras que estuvo fea la situación, y bueno, pues por eso les puse aquí está bien, de nuevo, les voy a poner la imagen, cómo lo tienen. Fue una fachada realmente, miren, ahí está. ¿Lo va a conseguir seguro? Sí, lo va a conseguir. Lo que no cantabas, pajarito. Indígenas de una comunidad. Ahí tienen, así estuvo de feo. Creo que al final terminó entregando 300,000 pesos a la comunidad que les había hecho promesas como candidato a diputado, y pues ahora estuvieron haciendo un simulacro de ahorcamiento. Así de fea la situación. Oigan, qué triste, de veras qué triste, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se esté convirtiendo en un esbirro del Ejecutivo, que no tenga la seriedad Arturo Saldívar para darse su lugar, darse su sitio. Está yendo con una frecuencia al Palacio Nacional que uno ya no lo entiende. Y luego hacerlo en un tiempo tan inadecuado como el día de hoy. La verdad, yo no lo entiendo qué está haciendo Arturo Saldívar. Está el caso de Tamaulipas, que tiene una serie de controversias y que tiene la controversia con uno de sus compañeros, y otra vez ahí va Palacio Nacional. Su oficina es un ladito. ¿A qué fue el presidente de la Corte a Palacio Nacional? Se reunió con el consejero jurídico. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, acudió por segunda ocasión en menos de un mes a Palacio Nacional, esta vez para reunirse con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Este encuentro, confirmado por fuentes de la presidencia, se da horas después de que la Fiscalía General de la República librara una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Es de veras absurdo lo que está haciendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lamentablemente lo único que logra es que se den este tipo de especulaciones alrededor
de la persona del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, pues vamos ahora con otros temas, que es lo que yo les he venido insistiendo. Vamos a, como dé lugar, a mantener viva la memoria de las personas que murieron en la estación Olivos, o Olvidos, como dice Juan Carlos Camacho. Aquí tienen ustedes esta presentación de quien era Mario Alberto Bautista en Milenio Televisión, que ha estado presentando los recuerdos de estas personas que perdieron la vida en el metro. Mario Alberto Bautista Sánchez era un joven de 25 años e ingeniero en sistemas. El 3 de mayo regresaba a su casa tras su jornada de trabajo. El último contacto con su familia fue hora y media antes del desplome en la línea 12 del metro. A través de un mensaje por WhatsApp, le informó a su mamá que estaba en la estación Auditorio. Después, ya no supieron más de él. A las 22:30 horas empezó el Vía Crucis para su familia. Tras enterarse por las noticias lo que había ocurrido, salieron a buscarlo. Al acercarse al lugar, supieron que el tren que se había desplomado iba con dirección a Tláhuac, por lo que siguieron llamando a su hijo sin obtener respuesta. Lo buscaron en el Hospital Belisario Domínguez, fueron a otro hospital, pero tampoco estaba ahí. El siguiente lugar al que acudieron fue a la Coordinación Territorial 6 Iztapalapa, a donde llevaban los cuerpos de quienes habían muerto. Ahí lo hallaron. Es muy difícil que los padres enterramos a los hijos. Se podría decir que por norma sería que los hijos enterráramos a los padres. Mario Alberto era un joven alegre que amaba la tecnología y desde que iba en secundaria sabía a qué quería dedicarse. Se graduó en Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Tláhuac y desde hace un año trabajaba por outsourcing en una empresa en Polanco, donde este mes ya sería contratado formalmente. Le gustaba hacer ejercicio, le encantaba la música en inglés, al igual que la de Lila Downs y Ángel Aguilar, y disfrutaba de bailar con su mamá. Yo sabía que puede llegar muy lejos, mira. Todos sus sueños, todas sus ilusiones, sus metas se quedan truncadas. 2 días antes de la tragedia, Mario Alberto había cumplido 25 años y lo celebró en casa con una comida junto a sus padres y sus hermanas. El 1 de mayo se la pasó cantando y bailando. Nos dio las gracias porque le había gustado su convivio que le habíamos hecho un día antes, y me dijo, papá, gracias, mamá, gracias, y me gustó el convivio que me hicieron. Por la inseguridad en la zona, Mario Alberto y su familia usaban la línea 12 para trasladarse, aunque sabían que la estructura no era segura ante las constantes fallas que presentó desde un inicio. Para el señor José María Bautista Vázquez, el responsable es Marcelo Ebrard, pues esta obra de movilidad se gestó durante su administración como jefe de gobierno de la Ciudad de México. La familia de Mario Alberto exige castigo para los responsables y que los políticos se den cuenta del daño que hacen con sus decisiones. Además, piden que se indemnice conforme a la ley a quienes perdieron a sus seres queridos en el desplome de la línea 12 del metro. Yo estaba orgulloso de él, que lo quería mucho a mi hijo, que siempre siguiera adelante y que no, por muy difícil que fuera, una meta por alcanzar, que siempre luchara, porque en la vida nada es fácil. El luto de mi hijo yo lo voy a llevar
hasta el último día de mi vida, hasta mi último suspiro. Mario Alberto soñaba con viajar al extranjero. Deseaba conocer Estados Unidos y España, pero el desplome en la línea 12 truncó a sus 25 años las metas que se había planteado. Dejó a su familia sin el hijo, sin el hermano y sin el amigo. Para Milenio Noticias, Jimena Campuzano. Ahí tienen esta semblanza. Qué bueno que Milenio Televisión está recuperando la memoria de estas personas que se encontraron la muerte sin tener por qué pasar por estos peligros. Muchacho de 25 años, con todo por delante, trabajador, serio. No es posible. Además, no podemos darle carpetazo a esto. No podemos olvidarlo como lo quiere el gobierno de la Ciudad de México, como lo quiere el presidente de la República, echándole tierra a lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México. No, por ningún motivo podemos olvidar esto que ha sucedido. Gerardo Navarrete, Juan María, ¿qué sabe del control a periodistas y que estos ya van a controlar lo que escriben y que el gobierno va a dar visto si lo sacan al público o no? Es un tema, es la ley Mordaza que busca que sea el Instituto de Telecomunicaciones el que establezca los criterios cuando se trata de noticias, de comentarios, pero parece que todo está quedando en un tema de especulación y parece que no está avanzando, pero estaremos muy al pendiente. Es un tema que se ha discutido mucho. López Ricardo, ya checaron que una candidata del PAN a Valle de Bravo, Sudikey Rodríguez, fue supuestamente levantada por el crimen organizado. Miren, esto lo detalla hoy Raimundo Riva Palacio en su columna del periódico El Financiero. Es preocupante lo que revela Raimundo Riva Palacio. Les voy a buscar la nota, la tengo por supuesto aquí con el propósito de no la iba a leer a menos de que ustedes me hicieran algún cuestionamiento sobre este tema, pero miren, aquí está, le voy a abrir para que ustedes también la vean. Es lo que dice: Morena y el narco en Valle de Bravo. El lunes pasado, Sudikey Rodríguez, la velocista olímpica, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, estaba en un mitin en la cascada Velo de Novia, en Avándaro, cuando dos personas se le acercaron y le dijeron: necesito que te pares ahí abajo. Según narraron personas que hablaron con ella. Les dijo que no podía porque estaba con sus simpatizantes. De nada sirvió. La obligaron a irse con ellos, la subieron a un vehículo y la llevaron 64 kilómetros a Tejupilco, en el sur del Estado de México, donde una persona empapada en alcohol, rodeada por un grupo armado, le dijo: mira, Sudi, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida, solo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña. Rodríguez, una vallesana querida y respetada, se quebró. No me mate, imploró. ¿Qué quiere? ¿Que me vaya del país? Esa persona, identificada por fuentes militares como Johnny Hurtado o Lascuaga, el Pez, le respondió: no, solo escóndete y bájate de la campaña. El Pez y su hermano José Alfredo, apodado el Fresa, encabezan una fracción sobreviviente de la familia michoacana que ha operado hace más de una década en la Tierra Caliente de Guerrero y controlado por años el corredor criminal entre Arcelia y Valle de Bravo. En la actualidad tienen una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí tienen ustedes esto que pues nos estaba planteando Ricardo López. Y bueno, pues lo tenía aquí a la mano, afortunadamente, para plantearlo, para comentarlo con ustedes. Y pues qué pena que sigan dándose este tipo de situaciones en el país. Esto es muy preocupante, pero pues está sucediendo. Voy con más comentarios de ustedes que están participando con sus comentarios. Ana Alicia
Torrontegui, en la mente del presidente siempre fue destruir al país para hacernos más pobres como el comunismo. También dice Juan N. Hernández, 3 de mayo, línea 12 no se olvida, 6 de junio fuera Morena y partidos políticos satélite. Gracias también por el comentario, Juan. José Luis Hernández, ya escuché, se llama Delfina Gómez, y cómo va a ser posible que no tuvieron la inteligencia para cuidar las escuelas. Escuché que la mayoría de las escuelas están vandalizadas, que penitentes o corruptos son todos los que trabajan en la SEP, pero dicen que nomás son 6, es lo que estaban diciendo hoy, que solo 6 están en malas condiciones. Dice Carlos Medina, buenas noches, comunidad Naveja, saludos y bendiciones a todos. Regreso después de un bloqueo, enfocados para votar a Morena este 6 de junio. Votar con B grande, es lo que dice Carlos. Qué lástima, pero pues esto viene sucediéndose, por eso tenemos que fortalecernos unos con otros ante estos embates. Juan Carlos Camacho, chulada de video es que presentó Calderón, el cartonista, brillante como siempre. Teresita Mesina Araujo, buenas noches, Juan María. Allí me quedo para continuar con los temas de esta noche. Gracias por estar participando y darme sus puntos de vista en diferentes temas. Vamos a ir a lo del gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Miren, yo no sé si el gobernador de Tamaulipas es un corruptazo, si te ha hecho bienes, no lo sé, yo no tengo pruebas, pero lo cierto es que es un asunto que se ha politizado porque queda claro que le molestó algo a López Obrador y la Fiscalía General de la República, que se ha convertido realmente en una oficina de partes de la Presidencia de la República, y lo mismo la Unidad de Inteligencia Financiera. Voy a presentarles lo que hoy está diciendo Francisco Cabeza de Vaca. Reconozco la solidaridad para Tamaulipas de Acción Nacional, PRI Nacional, PRD México y Movimiento Ciudadano por evitar con la razón y sus votos en el Congreso el uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático y plural de nuestro país. Resistiremos unidos, y aquí están, miren, los apoyos, aquí está el del PAN, aquí está el del PRI, perdón, este es el del PRD en la legislatura del Senado, el de Movimiento Ciudadano y el del PRI. Están expresando su solidaridad al gobernador de Tamaulipas, porque sigue siendo gobernador de Tamaulipas. Vamos a escuchar lo que dice una reportera de Milenio de qué ha pasado con el gobernador tamaulipeco. Él permanece en casa de gobierno en la capital de Tamaulipas, aunque nadie ha logrado observarlo. No hay ni una imagen, no hay ninguna gráfica, ningún video que nos indique que el gobernador se encuentra aquí precisamente. Lo que sí, informarte que hay un discreto operativo de seguridad frente a casa de gobierno, compuesto por una unidad con 2 elementos de la policía ministerial que está estacionada frente a la casa de gobierno, en donde hay un centro comercial. Hay también una patrulla de la policía ministerial que está haciendo rondines por el área, 4 policías estatales, 2 en una patrulla, uno frente a la puerta principal y otro más en otro de los extremos. Además, hemos alcanzado a observar guardias de seguridad personal del gobernador con varios elementos que permanecen en el área, y a varios funcionarios que han entrado, que han ingresado a casa de gobierno, como el secretario general de gobierno. Alcanzamos a observar también al secretario de Desarrollo Económico, Carlos García, que entró y salió unos minutos después, y el sobrevuelo de un helicóptero, aunque solo fue por unos cuantos minutos. Comentarte también que hubo sesión del Congreso del Estado, en donde el presidente del Congreso local, Gerardo Peña, aseguró que el gobernador permanece en funciones. Ellos no tienen contemplado nombrar un gobernador sustituto, puesto que Cabeza de Vaca tiene fuero según la Constitución. Ellos se dicen tranquilos y aseguran que en caso de que se llegase a detener, estarían cometiendo una irregularidad. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Eso es lo que reportaron en Milenio Televisión, y que se lo estoy pasando tal cual se está comentando, porque se reitera que es una irregularidad en la que se ha cometido o un abuso contra el gobernador. Esta entrevista que Julio Astillero le hace a Anabel Hernández, la periodista que trabaja muchos temas de seguridad pública, sobre este tema, hace la siguiente advertencia que me parece muy interesante. Independientemente de los tiempos políticos o electorales, etcétera, etcétera, la autoridad, la fiscalía, debe buscar con seriedad
y con puntualidad pues a todos aquellos funcionarios públicos que estén involucrados, o candidatos o políticos que estén involucrados, que tengan nexos con el crimen organizado. El problema no es ese. El problema es que solo se está mirando hacia un lado. Tú sabes que ahí en Huetamo, Michoacán, el partido Morena, el partido oficial, el partido cuyo líder moral es Andrés Manuel López Obrador, tiene un candidato que es Rogelio Portillo Jaramillo. Sí. Ya el periódico Reforma, desde hace varias semanas, ya publicó que este hombre pues es un fugitivo de la DEA, que lo buscan con cargos criminales. Bueno, yo me pregunto, hoy el presidente da a conocer este oficio del FBI donde está pidiendo información sobre García Cabeza de Vaca. Pues está muy bien, pero ¿por qué no da a conocer también la warrant of arrest, la orden de arresto en contra de su candidato a Huetamo, Michoacán? Si realmente al presidente le preocupa, le quita el sueño, es realmente una preocupación como ciudadano, como mexicano, etcétera, etcétera, la búsqueda de la justicia, y si es válido el oficio, solo el oficio del FBI pidiendo información sobre García Cabeza de Vaca, pues más válida debe ser la orden, la solicitud de la DEA de captura contra este candidato de Huetamo, Michoacán, del partido Morena. Ahí tienen ustedes estas palabras de Anabel Hernández, que llama la atención, por supuesto, este exceso que se está dando con Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, y que con otras personas, simplemente el diputado Saúl Huerta, el asqueroso sujeto que abusó de un jovencito. ¿Qué pasó? Como les ha servido para votaciones y como los poblanos son una flotilla allí medio oscura, pues ahí están protegiéndolo. Alejandro Palacio Segura, el presidente está utilizando lo de Cabeza de Vaca como nube de humo. Carlos Medina, nos queda claro que Morena alegará fraude el 6 de junio, pero hay que hacer notoria nuestra presencia en las urnas para que su alegato sea totalmente improcedente. Isaura PB, presente, saludos para todos, también muchísimas gracias. María Esther Agüero, buenas noches, no me están llegando notificaciones, me lo han reportado, pero pues vamos a seguir insistiendo, vamos a insistir. Carmen Robles Gil, aquí ya empezó dónde van a estar las casillas para votar. No, donde normalmente, doña Carmen, creo que no habrá cambios en ese sentido, hay que estar muy al pendiente. Joe Martínez y los pseudo-normalistas haciendo desmanes, y hoy en Oaxaca, en apoyo a los chiapanecos, vandalizaron Oaxaca, que les enseñarán a sus alumnos. Pero pues son a los que defiende López Obrador, son sus favoritos los de la CENTE. Pero vamos a escuchar a continuación otro comentario vinculado con lo que se está dando con respecto al gobernador de Tamaulipas. Este es un comentario del historiador y periodista Héctor Aguilar Camín en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. Siguen en el camino de saltarse la decisión de un ministro de la Corte y de saltarse la Constitución misma en materia de cuáles son las facultades que tiene el Congreso Federal para desaforar a un gobernador. No tiene el Congreso Federal facultades para desaforar a un gobernador. Esto es lo que dijo el ministro Alcántara al revisar la querella del Congreso local de Tamaulipas, preguntándole qué es lo que debería suceder con este desafuero que venía del gobierno federal. Y el ministro Alcántara lo que dijo es: no hay ninguna situación mediante la cual el gobernador García Cabeza de Vaca haya perdido el fuero. Tiene el fuero que se lo concede el Congreso local de Tamaulipas, es decir, la soberanía estatal de Tamaulipas. Esa es la ley. La Constitución. Esa es la local. Constitución. El presidente, la Fiscalía, la Unidad de Investigación Financiera y ahora el Senado han procedido, de hecho,
por encima o en contra de lo que la Constitución define, y están, para todo efecto práctico, en un pleito de fuerza, no en un pleito de legalidad. Están en un pleito de fuerza política, de si el presidente pudo o no conseguir un juez que ordene la aprehensión del gobernador contra el criterio de la Suprema Corte. De si lo tiene un investigador de las cuestiones financieras que ponga en persecución al gobernador por irregularidades que no conocemos. Y si tiene o no tiene un Senado capaz de decidir la desaparición de poderes de Tamaulipas. Eso todavía no lo tiene, pero está en ese camino el senador Monreal. A mí lo que me parece realmente importante, tremendo en este momento, Joaquín, es que lo que estamos viendo en la conducta política del presidente respecto de la Constitución, respecto de su querella política con el gobernador de Tamaulipas, es que es algo que habíamos aprendido con el presidente Trump en Estados Unidos, y que yo creo que era bastante claro también en México, y lo ha sido durante mucho tiempo. Y es esto, y así de tremendo, Joaquín. Si un presidente no quiere cumplir la ley, no hay manera de hacerlo que la cumpla. Si un presidente no quiere cumplir la Constitución, puede violarla y no hay ninguna manera de sancionarlo por eso. Eso es parte del comentario del doctor Héctor Aguilar Camín en el programa de Joaquín López Dóriga con respecto a la situación predominante con el gobernador de Tamaulipas. Ya creo que tienen ustedes allí varios elementos de juicio para que tengan también sus consideraciones a este respecto, porque de verdad el presidente busca enemigos gratuitos y está utilizando, abusando del poder que da la presidencia de la República. Más comentarios. Gracias a ustedes por estar participando. Déjenme subirle. Aquí está María Guadalupe Pérez Arriaga. Muchísimas gracias. N. Angie J.N. Reyes y la Sociedad de Padres de Familia van a tener que pagar para reponer los equipos robados o vandalizados. Carlos de Aquino Castillo, buenas noches. Con respecto a quitar los poderes en Tamaulipas, es un tema de verdad delicado, algo que realmente va a poner en alerta al país entero. ¿Qué comentarios sobre esto? Lo estamos presentando, todas las implicaciones que tienen. Carlos Medina, la 4T inventa el semáforo color sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Buen comentario, gracias. También don Marcos Gerade, son las elecciones, por eso lo ponen en verde, pero de ahí verán que se pone el semáforo rojo. Eso es lo que hizo don Marcos. Lourdes Barragán, provocarán un nuevo brote si apresuran el regreso a clases. Ese es el riesgo. Don Margarito Fajardo Guzmán, muy buenas noches, amigo Naveja. En el video que tiene Morena con Mario Delgado, siguen diciendo que está combatiendo la corrupción, pero la de los contrarios políticos, pero la corrupción de los de Morena. Cuando vi poco en la mañanera y me daba risa la cara que tiene el presidente. Eso es lo que dice, parece que tiene, que está borracho o cara de crudo, como dices tú, amigo Naveja, o está enfermo o diario está drogado. Bueno, buenas noches, nos dice don Margarito. Gracias por su comentario. Mario Aguilar, buenas noches, señor Naveja, y a toda la comunidad. ¿Usted cree que el asunto García Cabeza de Vaca pueda poner en riesgo el pacto federal por la violación flagrante de la Constitución por parte del gobierno federal? Bueno, pues se lo están recordando ya Tamaulipas trae ese rollo. Jalisco acaba de decirlo también el gobernador Alfaro. Entonces, pues no sé qué tantas posibilidades tengan, pero que están provocando un malestar entre los gobernadores, no cabe duda. Raúl R. Marcelo dice, el Senado no puede hacer desaparecer mediante una declaratoria los poderes constituidos de los estados, pues ello representaría la destrucción misma del sistema federal mexicano. En caso de la desaparición de poderes, por ejemplo, la muerte del gobernador, o porque estos
quebranten el pacto federal o por circunstancia. Entonces las cámaras federales podrán nombrar un gobernador interino para que llame a nuevas elecciones, pero las cámaras federales no pueden desaparecer los poderes de un estado. Gracias también por su comentario. Karinita Guadalupe Pardo N. López Obrador usa de pretexto para no cumplir sus obligaciones que le dejaron al país hecho un cochinero. Sí, pero ya, Karinita, ya va para 3 años el tipo, que en 3 años no endereza nada, pues que no sirve para nada. Aunque siendo honestos, nadie le dejó nada, no fue una herencia, se le contrató justo porque había un cochinero y él prometió corregirlo desde el primer día y no, pues hasta la fecha nada. Sigue culpando de todo. Ahí está, ahí me quedo, Maru. Sigue culpando a todo el mundo y ha agarrado una inquina en contra de Mexicanos contra la Corrupción. Esta organización que obviamente se sostiene con el apoyo de fuentes de todo tipo legales que le dan aportaciones. El gobierno de Estados Unidos de diferentes maneras canaliza apoyos, inclusive al gobierno de México, ¿sí?, con la iniciativa Mérida, de diferentes formas. Pues López Obrador está necio con estar fregando, debería ser otra expresión, a Mexicanos contra la Corrupción, que es una gran institución, que ha hecho grandes trabajos en materia de investigación. La estafa maestra es uno de ellos, es quizás la joya de la corona. Pero vamos a escuchar lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando fue interrogada sobre esto. Escuchemos lo siguiente. Renglón, la semana pasada fueron 4 veces, ahora empieza otra vez golpeando a Mexicanos contra la Corrupción y sobre todo pues diciendo una cantidad de imprecisiones y te diría pues abiertamente de falsedades, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo reitero ahorita aquí ante tus micrófonos, no somos un grupo político, no lo somos, no hay pruebas de que lo seamos. Simplemente fundamos en 2016 esta organización en donde pues la idea era seguir trabajando sobre este flagelo que tú muchas veces has reportado aquí en tu noticiero, que es la corrupción y la impunidad. Lo hicimos con Peña Nieto durante 2 años, lo hacemos ahora. Sabemos que resultamos incómodos al poder porque estamos siguiendo la pista del dinero, del uso de los recursos públicos y bueno, pues develamos y vemos cómo se forman estas redes de corrupción y cuál es su modus operandi. Lo he dicho una y otra vez, Ciro, Claudio X González ya no está en la organización desde el pasado junio del 2020, no está en la organización, ni pertenece tampoco a ninguna de nuestras, cuerpo directivo o de parte del Consejo Consultivo. Simplemente se fue a hacer otras funciones. Yo le deseo éxito en esta nueva tarea, pero pues rompió lanzas con Mexicanos contra la Corrupción. Segundo, te diría que, ya lo he repetido, no somos grupo político, no participamos en ningún tipo de actividad política o electoral, no hay ninguna prueba de esto. Y 2 cosas, Ciro. 1, lo prohíben mis propios estatutos y me lo exigen los donantes, incluidos los donantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Los recursos con los que operamos en Mexicanos contra la Corrupción vienen de agencias de desarrollo, instituciones internacionales y nacionales, todas al amparo de las leyes mexicanas, y todos los recursos se van a nuestro objeto social, entre los cuales no está la participación política. Y más grave, cada donativo que hemos recibido, Ciro, la registramos puntualmente ante las autoridades competentes y las autoridades competentes no pueden hacer un uso indebido de esta información y no pueden transgredir el derecho al resguardo de los datos personales de los sujetos obligados, que soy yo. A ver, ¿te refieres a la información que difundió ayer el propio presidente López Obrador? Correcto. A ver, pasan 36 es una factura. Páginas. Bueno, este es un comercial. Vamos a dejar que pase el comercial o a ver si lo podemos, mejor lo adelantamos. Ahí va. Páginas de facturas
Mira, consultando con los fiscalistas me dicen, las facturas, María Amparo, están en manos de 3 personas o de 3 entes. El emisor, el que te da la factura, el receptor, que son ustedes, el que recibe la factura por haber prestado los servicios o por, en fin, por el donativo en este caso, y finalmente el gobierno, el sistema de administración tributaria, ¿sí? Esas facturas no están en ninguna página de transparencia, ni deben de estar en ninguna página de transparencia. Es parte de los datos personales que tienen que estar resguardados y los tiene el SAT. Fueron 36 páginas, 36 de facturas, lo mismo que hicieron con la revista. Muy sencillo, imposible que 36 emisores distintos se hayan puesto de acuerdo para difundirlas. No son 36 emisores distintos, en honor a la verdad. Bueno, son 10. Todas son facturas de la Agencia de Desarrollo. Bueno, si no fueron ellos, ustedes desde luego no fueron. ¿Quién fue? ¿Fue el gobierno, el propio gobierno? Claro, el propio gobierno que tiene acceso a esa información y la está usando indebidamente, haciendo querer pasar como un delito, ¿sí?, que estemos recibiendo esos fondos. Incluso hoy hablan de que ese es dinero de impuestos de los estadounidenses, sí, que se están usando aquí para financiar un grupo político. Opositor, sí, eso. Ahí tienen las palabras de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ante las acusaciones de López Obrador. ¿Se han dado cuenta que hoy no les he puesto para nada la vocecita del señor de Palacio, del presidente de la República? Para nada. No lo hemos utilizado, no ha habido tampoco necesidad. Podemos evitárnoslo, podemos quitarnos esos malestares que de repente se producen, pero no cabe duda que una organización que tiene un buen fin está siendo atacada por el presidente de la República. Alejandro Haro, Luis Cárdenas, el que robó el espacio a Carmen Aristegui, la verdad no me hace más que una pregunta pactada. Luis Cárdenas no le robó nada a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui tuvo un conflicto con MBS Comunicaciones y se llevó hasta tribunales. Luis Cárdenas es un muchacho que entró mucho después de que ya no estaba Carmen Aristegui. Ya habían pasado por ahí otras voces. Yo no soy amigo de Luis. Hemos comido más de alguna vez juntos porque tenemos un amigo en común que es el licenciado Felipe Chao, pero la verdad, no confundamos a la gente. Domingo Velázquez, buenas noches, comunidad pensante naveja, presente y al pie del cañón para esta causa. Muchísimas gracias. Carlos Medina, qué raro, se toman decisiones sin estudios previos, sin protocolos, sin mediciones, sin planeación, todo al fregadazo típico de este desgobierno, puras ocurrencias. Así es. Gracias a Juan Armando García, que nos da las buenas noches también. Carmen Robles Gil, hoy salió ya la vacunación para 20 a 29, no han acabado de vacunar y ya están pensando en seguir con este juego electoral. Es que de eso se trata. ¿Qué es lo que quieren? Que la gente diga, me vacunaron, gracias presidente. Ya les hemos dicho por diferentes vías, no se dejen engañar con esto. Román Saucedo, buenas noches. Juan María Naveja, gracias por mantenernos informados. Y miren, otro punto de vista con respecto a la situación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es un organismo que la verdad ha hecho un trabajo serio, ha hecho un trabajo notable y que hay que tratarlo. Vamos a escuchar lo que a este respecto dice Jesús Silva Herzog Márquez en el comentario que hace para Latinus sobre este tema. Gobernar para el presidente López Obrador es entablar enemistades, es cultivarlas, atizarlas, renovarlas constantemente. Parece que a su juicio, sin enemistad, la política pierde sentido, pierde valor. Y eso lo vemos con mayor intensidad en esta temporada, cuando estamos en el punto más intenso de las campañas para la elección intermedia. Lo sorprendente quizá es que la furia del presidente de la República, su animosidad más intensa, se dirige no contra los partidos de oposición, sino contra una de las organizaciones de la sociedad civil que no ha sido crítica solamente con su gobierno, sino también con el gobierno anterior.
Me refiero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ese espacio de la sociedad civil organizada que se ha convertido en la obsesión del presidente. Se lanza contra esta asociación cotidianamente como si fuera el gran enemigo de la patria. En distintas conferencias de la mañana ha mostrado incluso a los integrantes de su consejo como si fuera la plana mayor de un grupo delincuencial al que se ha descubierto en un operativo de inteligencia y a los que se exhibe para que la sociedad los aborrezca. Conozcan ustedes a los enemigos de la patria, parece decirnos el presidente por las mañanas. Andrés Manuel López Obrador, convencido de que el único patriotismo es lealtad absoluta a su causa, no solamente señala a los académicos, a los empresarios, a los intelectuales que forman parte de este consejo como opositores a su gobierno, sino que los llama cómplices de los regímenes anteriores. No solamente los describe como conspiradores, sino como golpistas. La crítica es en efecto para López Obrador subversiva, antidemocrática, es la preparación de un golpe de Estado. La brutal embestida contra esta organización, que podría ser precisamente por su distancia del régimen, una ayuda valiosísima a un gobierno que se dice enemigo de la corrupción, no se queda ya en el ámbito nacional. El presidente ha presionado abiertamente por el asfixiamiento de esta organización, intimidando a sus donantes nacionales y también a sus donantes internacionales. En días recientes, el presidente ha encontrado un nuevo sospechoso, o más bien ha encontrado a un nuevo enemigo, que es la embajada norteamericana. El gobierno de los Estados Unidos financia a Mexicanos contra la corrupción y, en consecuencia, está patrocinando a un golpe de Estado. Esta es la fantasía histórica del presidente, esta reescenificación del huertismo que repite con apoyo de agencias diplomáticas aquel golpe de Estado que terminó con el experimento maderista. En su enemistad feroz, el presidente de la República está abriendo un nuevo capítulo en su itinerario de enemistades. López Obrador ha iniciado un expediente diplomático que pone las relaciones entre México y Estados Unidos en curso de tensión. Ha enviado ya una muy inusual nota diplomática en donde exige explicaciones al gobierno norteamericano por mantener una política que sostiene en todas partes del mundo y que ha sostenido en México desde hace décadas, apoyando a organizaciones de defensa de derechos humanos, de periodistas, de centros de reflexión, y que por su propia naturaleza confrontan al poder en turno. La presión del presidente, que está exigiendo una respuesta inmediata al gobierno de los Estados Unidos y el cese inmediato de los apoyos financieros a esta organización, coloca a la relación entre México y los Estados Unidos en un curso de enfrentamiento. El gobierno norteamericano está en realidad ante una encrucijada: ceder a la presión del presidente de México y sentar un precedente bajo el cual los gobernantes pueden vetar a las agencias de cooperación o entrar a un franco camino de distanciamiento con el vecino del sur. Tal parece que, perfilándose a la segunda mitad de su gobierno, la enemistad del gobierno norteamericano no es, como en tiempos de Donald Trump, un escenario indeseable para el presidente López Obrador, sino todo lo contrario. En Estados Unidos parece estar el enemigo ideal de Andrés Manuel López Obrador. Un excelente comentario. Fíjense ustedes los puntos de vista que Jesús Silva Herzog Márquez está tomando en consideración, que nos lleva de la mano con esta problemática que genera el presidente de la República contra Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, y luego las implicaciones con el gobierno de Estados Unidos. A ver, nos escribió, mejor dicho, una persona que nos decía que es secretaria y quería saber lo relativo a la información de las declaraciones. Gracias a Gustavo Jiménez que me hizo llegar esta información. El sistema de
declaraciones de la Ciudad de México. Esto es para la Ciudad de México, pero supongo que vale para todos. Si eres servidora pública, todos los servidores tienen la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial antes de la reforma a las leyes de responsabilidades administrativas federal y Ciudad de México. Solo estaban obligados los mandos medios y superiores y algunos que manejaban recursos. Ahora la deben presentar, según se está dando toda la información, la deben de presentar. Maru Campos Rico gracias Maru por darme la información. Todas las personas que trabajen como servidores públicos, para mayor información puede entrar a la página, le doy la página Maru, es https://www.declara.cdmx.gov.mx. Como quiera, Maru lo puso en el chat de la transmisión, así que Maru Campos Rico ahí tiene ya la respuesta, y gracias a Gustavo Jiménez, quien como de costumbre está al pie del cañón para echarnos la mano con este tipo de temas de los cuales él sí sabe, él sí es un experto y eso nos ayuda mucho. Gracias a Leticia Aguirre, andan duros con entambar al gobernador de Tamaulipas y quitarle el fuero, pero al diputado violador Huerta de Morena lo protegen y se va a reelegir y seguirá con fuero. Este abusador de menores totalmente blindado. ¡Qué coraje! Pues allí los poblanos tienen que reaccionar. El doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad Naveja, un cordial saludo a todos. Morena, la fosa séptica es su lugar, ni un voto al Cacas y sus satélites. Gracias, doctor. Don Marcos Gerade Budevo, ha de haber sido un ajuste de cuentas al hijo de Solís, de Camacho Solís. Claudio Álvarez M., ¿cómo ves que quieren desaparecer los poderes de Tamaulipas? Pues es parte de la grilla que trae López Obrador con miras a la elección. Rubén Rubio, buenas noches, señor Naveja. Muy posible que Trump en el futuro no muy lejano esté tras las rejas. Lo mismo le debería pasar al merolico que tenemos en la presidencia. Miles de muertes innecesarias, dice, por su estupidez, al no haber obrado con rapidez al principio de la pandemia, dice Rubén. Y dice además, las estampitas y escapularios no sirvieron para nada. Lo sucedido en el metro, el abrazos no balazos, lo convierte en socio de los narcos. Lástima que falta de sesos, la estupidez. En el caso de Trump, ya la acusación no es civil, ya es una acusación penal. Esto es en cortes de la ciudad de Nueva York. Alejandro Palacio Segura, qué bien dejó callado Xóchitl Gálvez al mugroso de Noroña. Marilú Campos Rico, qué bueno que las comunidades indígenas ya no se dejan, son un ejemplo a seguir. Marilú Campos Rico, ya tenemos allí la información que nos había pedido. Raúl R. Marcelo dice, los maestros aún vacunados pueden contagiarse y contagiar, solo que no enfermaría de gravedad, pero y los alumnos y los padres de los alumnos que no estén vacunados, eso es lo que están advirtiendo las fuentes diversas. Carlos de Aquino Castillo, qué poca madre del peje, todos los días busca cómo hacer para que se nos olvide lo sucedido en la línea 12, pero eso no va a pasar. Marilu también nos dice, no puedo evitar llorar con las noticias en la línea 12 del metro. Es que sí es de veras estremecedor lo que ha sucedido, familias que han perdido. Imagínense perder a un niño de 13 años como ocurrió con Brandon Giovanni, perder a un joven de 25 años que tiene todo para luchar y que ha hecho de su vida la búsqueda de soluciones, en fin, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Miren, les voy a pasar algo que vamos a un remanso dentro de todo esto. Juan Alarcón es el cartonista, el caricaturista del Heraldo de México, y les va a gustar esto que les voy a transmitir. Vamos a verlo a continuación.
Dicen los que están cerca del cabecita de algodón que está de un carácter irascible, que no sonríe, que se le nota pensativo. Y todo porque sabe que la simpatía que tenía acumulada se redujo preocupantemente, tanto que hasta se hizo una publicación que es el presidente más querido del mundo, pero que dicho cartel causó más burlas y enojo por parte del pueblo sabio. El accidente de la línea 12 ha sido la cereza en el terrible pastel de los desastres, desde Tlahuelilpan, pasando por las inundaciones a los pueblos de Tabasco, hasta las víctimas del metro. En una de esas, el panzoncito va a organizar su propio Miss Universo para ganarlo. No lo dudo ni tantito. ¿Qué les parece este trabajo de Juan Alarcón? Juan Calderón ya murió, el gallo Calderón, pero Juan Alarcón, quien hace caricaturas para el Heraldo de México, y que me pareció a mí que valía mucho la pena este seguimiento que nos presentó. Oigan, tengo también una serie de TikToks que producción, o sea, Maru, nos ha preparado y que, bueno, van en una serie de TikToks. Pues Marcelo Ebrard nos acaba de dar una Déjenme ponerlo así para que puedan... notición de esas cosas que nos deben de regocijar a todos los mexicanos. De ahora en adelante, para entrar a Bolivia ya no vamos a tener que solicitar visa. Yo creo que hay millones de mexicanos que quieren ir a Bolivia. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que se abre el paso a uno de los mayores productores de coca en el mundo y a uno de los mayores productores de comunistas revolucionarios. ¡Qué bonito! Esos sí son oficios, Marcelo Ebrard. Mejor pon tus barbas a remojar, porque ya mero se acerca la hora en la que tengas que rendir cuentas con respecto a las víctimas de la línea 12 del metro y de todas las porquerías que has hecho en la política mexicana como pseudo servidor público desde que eras esbirro de Carlos Salinas de Gortari. Mejor dedícate a eso y que te dé miedo. Ahí tienen ustedes este TikTok. Ahora vamos a otro. Resulta que el gran culpable ahora es Miguel Mancera, el del medio. El que no es de Morena. El que no es de Morena, al que no le tocó ni construir, ni le tocó la supervisión y el mantenimiento. El de en medio, el jefe de gobierno que está entre el precandidato A, Marcelo Ebrard, y la precandidata a la presidencia B, Claudia Sheinbaum. Al que le quieren cargar el muertito completo es al de en medio. ¿Te sorprende? A mí no. Cuando pasó, a las 2 horas que había pasado, yo dije, esto se lo van a aventar a Mancera porque es el único que no es de Morena. Pero lo que más me llama la atención o más me enoja es que lo que sucedió, es decir, la verdad la vamos a ver después de las elecciones. Está marcado para que sea después. ¿Por qué? Pues porque no quieren, es una cosa enorme y no quieren que afecte antes de las elecciones. Lo que necesitamos es auditorías claras, investigaciones concretas, peritajes bien hechos y para determinar responsables en plural, porque son muchos. Ahí tienen ustedes otro TikTok que quería presentarles en esta ocasión y bueno, pues ahí lo tienen. Quiero también que ustedes vean otros materiales que están para ustedes. Ina Bonilla, dar a conocer las historias personales de cada víctima de la tragedia de la línea 12 es la mejor manera de no olvidar lo sucedido y mostrar de la forma tan conmovedora que no son solamente un número. Eso me parece muy correcto. María Guadalupe Pérez Arriaga, qué triste, pero que no fuera familiar de estos políticos de cuarta y se fuera López, es lo que está diciendo. También Juan Rivero, todos los que voten por Morena serán cómplices de la destrucción de México. Saludos, señor Naveja. Carlos de Aquino Castillo, al crimen organizado le conviene que Morena gane, los deja trabajar con su política de abrazos no balazos, ni un voto a Morena. Gracias también por el comentario. Ignacio Morales, saludos desde Monterrey, fuera Morena de Nuevo León. Claudio Álvarez, deberá Tamaulipas declarar la separación para detener este embate de López. Y ahí los tamaulipecos van a tener mucha tarea que hacer.
Juan Armando García dice, maestro, el malestar de AMLO contra Cabeza de Vaca es que cuando fue de gira López Obrador en Tamaulipas lo dejó perplejo con sus comentarios, lo cual lo dejó muy molesto y de ahí su revancha. Sí, lo evidenció y le respondió de frente como suelen hacerlo, pero ya saben que a él no le gusta. Acuérdense lo que pasó con el jefe Diego, que le ha estado dando vueltas. Muchísimas gracias, Juan Armando. Pedro Silva, buenas noches, maestro y querida comunidad inteligente. Tenemos que unirnos para sacar de una vez y por todas a este gobierno no de mierda, dice, ya que el comunismo avanza a una gran rapidez. Saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias también a Pedro. Gustavo Jiménez dice, Juan María, con respecto a la pregunta de Marilú Campos Rico, todos los servidores públicos tienen la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial antes de la reforma a las leyes de responsabilidades administrativas federal y de la Ciudad de México. Solo estaban obligados los mandos medios y superiores, y algunos que manejan recursos públicos ahora la deben presentar todas las personas que trabajen como servidores públicos, y ya les dimos a conocer la página en donde pueden consultar esta información las personas interesadas. Gracias, Gus. Gerardo Navarrete, lo que va a pasar en la República es que los estados se van a separar, a independizar los estados libres y soberanos. Lili Hernández, buenas noches, comunidad naveja, votar para votar, ese es un buen lema. Karinita Guadalupe Pardo, yo creo que hay más expriistas en Morena que mexicanos vacunados. Ese es un buen cálculo, Karinita. Mari Carmen del Toro, vamos a triunfar, fuera Morena. También Rosa María Godínez de Zuleta, ¿cuándo van a vacunar a los padres de los niños? ¿Cuándo van a vacunar a los niños? Así se arriesgan a meterlos a las escuelas. Son los comentarios que nos están presentando. Paco Silver, las últimas desapariciones de poderes se dieron en 1975. Echeverría a los gobernadores de Nayarit y Guerrero. Que se hayan efectuado, porque hubo también un caso, pero no prosperó, no se llegó hasta las últimas consecuencias. Pero qué buena información, Paco Silver, muy amable. Marilú Campos Rico, no es posible que no haya modo y manera de castigar al presidente por violar la Constitución. No, sí hay, y lo que varios de ustedes han venido diciendo, va a llegarle, a toda capillita le llega su fiestecita, no lo olviden. Oigan, hay una muy buena plática que desarrollan Carlos Alarraqui y Ricardo Rocha. Como ustedes saben, Ricardo Rocha fue uno, él lo ha reconocido de diferentes maneras, que él apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. Y es una plática muy larga, yo les voy a pasar un pedacito muy revelador. Ya luego, si ustedes quieren verla completa, pues entonces la encuentran en YouTube. Yo no sé en qué momento se quebraron sus ideales, su sensibilidad, o qué. Yo no entiendo por qué ha hecho tantas cosas que a mí me siguen pareciendo muy absurdas. Yo acabo de escribir sobre los pecados y siempre dije que la cancelación de Texcoco era el pecado original de su gobierno, que lo iba a perseguir toda su vida, porque no hay ninguna razón ni remotamente inteligente para haber cancelado Texcoco, ¿no? Y haber optado por un proyecto de 3 aeropuertitos que no tiene pies ni cabeza. Yo no sé qué le pasó, qué le está pasando cuando tú planteas eso. Resentimiento. ¿Cómo es posible que haya hecho esas cosas? A ver, la Auditoría Superior dijo que había encontrado irregularidades en el 3% de las 9,000 estancias infantiles. Sí. Hay que cerrarlas todas. Sí. A ver, ¿cómo dejas? Y que los la abuelitos... muchacha que viene 2 veces a la semana a hacerme el aseo, yo vivo solo, está destrozada porque ya no tiene con quién dejar a sus hijos para poder seguir generando ingresos en su chamba, que lleva un rato y te hace la limpieza. Esto, yo creo que se está deshumanizando terriblemente el gobierno. El haberle quitado la protección a las mujeres que huyen de la violencia, que tenían estos refugios, ¿no?, etcétera, que yo conozco muy bien, yo hice un par de reportajes sobre ello. No lo puedes entender. ¿En qué momento se perdió esa sensibilidad? El haber dicho al carajo, porque no es mi estilo ir a dar el pésame.
¿Y cuál estilo, güey? Se murieron, no mames, aquí no es de estilo. Se murieron así, ¡pum! Sí. Por no darle mantenimiento. Ya, y como te digo, no hay algo que explique esa insensibilidad. Por otra parte, esta suerte de desorden en su administración, la desaparición de todos sus ministros, de todos sus secretarios, tú dime ya, ¿cuándo ves a alguno de ellos asumiendo su papel? Cero, no y haciendo una declaración sobre tal o cual cosa? Nada. Ya no existe. A ver, todo gira alrededor de él. Vete con Olga Sánchez de Cordero, que es la secretaria, que ya no hay secretaría de gobernación, hay una nueva secretaría que yo le puse Secretaría de Corte y Confección y Cocina, a cargo de... Es muy duro lo que dices, pero es muy cierto. Pues sí, cuando una magistrada de la Suprema Corte de Justicia no dicen, señor presidente, no mamé, la Suprema dijo que Corte de Justicia no puede hacer lo que le quiere hacer a cabeza de vaca y yo me voy y se va a la chingada, es una sumisa, no es magistrada y es una vergüenza. Punto. Y cuando esa misma magistrada le dice al imbécil de Bonilla en Baja California, güey, ya chingamos, te quedas otros 4 años. ¿Dónde está la ley? Es magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no es que la quieras o no la quieras, no tiene madre. Esta es la conversación que les comento, realizan Carlos Alarraqui con Ricardo Rocha. Vale mucho la pena, si tienen chance el fin de semana para verla con calma, son algunos apuntes interesantes. Yo les he dicho, yo respeto mucho a Ricardo Rocha, su trabajo periodístico es notable. Clara Azul Aguilar, el Cacas dijo que haría milagros y por cierto, ¿dónde está el dinero de los fideicomisos? Pues ya se lo gastó. Daniel Franco Shurana dice, buenas noches Juan María, si no compra uniformes para los soldados, no va a comprar lo que se robaron de las escuelas, por eso va a pedir cooperacha a los papás. Saludos, muchísimas gracias, una muy buena observación. Marilu Camporrico, pero si María Amparo también simpatizaba con el mugre peje, pues sí, muchos están aceptándolo. Ignacio Bañales Santa Cruz, qué coraje me da la hipocresía de López Obrador, soltó al Chapito que es un narcotraficante y está persiguiendo al gobernador de Tamaulipas sin tomar en cuenta el derecho y las instancias, no está midiendo las consecuencias, pues puede haber un baño de sangre. Y dice, porque el pueblo no le gustan las injusticias y arbitrariedades de un señor resentido vengativo que a toda costa se quiere vengar porque no se sometió, está acabando su propia tumba, pues menos votos va a tener actuando visceralmente. Los tamaulipecos no están mancos, va a correr sangre que será atribuible a López y sus secuaces de Morena. Eso es lo que dice Ignacio, gracias. También Ina Bonilla, se han dado cuenta que López, como por error en varias ocasiones, se ha referido a esta organización como mexicanos. No lo hace por error, lo hace deliberadamente, dice deliberadamente, mexicanos a favor de la corrupción. Juan N. Hernández, más de 20 años en campaña de López, porque sigue en campaña y no se dio cuenta del cochinero, entonces ¿para qué pidió la chamba si no sabe y no puede? Pues porque es pura vanidad. Es pura vanidad. Más comentarios. Dice López Ricardo, el presidente López Obrador anunció el lanzamiento de un bachillerato deportivo. Sí, anunció hoy para promover el atletismo, el box. Y dice, en que los estudiantes tendrán como opción ocupar una plaza en la SEP. Vamos a crear una carrera, una profesión a nivel medio superior. Eso es lo que anunció hoy. Tiene razón Ricardo. De acuerdo con Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, el modelo educativo estará coordinado con la SEP y la oferta académica buscará formar técnicos en entrenamientos desde un enfoque pedagógico, así como la recuperación de atletas. Sí, pero eso no tendría que estarlo anunciando el presidente de la República, eso lo tendrían que estar anunciando los tecnológicos. Lourdes Barragán, se agradece que nos eviten las náuseas que nos provoca el Cacas. Pues hoy no lo puse y miren, tenía allí lo del Banco de México y ya se lo ahorré. Clara Azul Aguilar, las vacunas se las están mendigando a Estados Unidos. ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos? Emma Rivera Medina, buenas noches también. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gloria Pacheco, ¿dónde está el dinero que no aparece por ningún lado? Todo lo que decía que era corrupción y nunca lo probó, pero ¿dónde está? ¿Se acuerdan que decía
que se podían recuperar 500,000 millones de pesos de la corrupción. ¿Dónde están? Ni un peso, pero ni un peso es lo que se puede. Jesús Bautista, buenas noches, Juan María, comunidad pensante, tarde, pero aquí estoy. No, siempre son bienvenidos. Recuerden que siempre son bienvenidos aquí. Don Francisco Tobalín también nos saluda desde Zacatecas, dice, buenas noches desde Dios, saludos para todos ustedes desde Zacatecas, la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata, cuídense mucho, Dios los bendiga. Dice Clara Azul Aguilar, enemigo de la corrupción, ¿de dónde salieron las empresas? De sus huevones. Eso es lo que dice José Díaz, buenas noches, comunidad Naveja, por favor no pongas esa estúpida voz porque no soporto, este estúpido está en Morena. Clara Azul también dice, usa fácilmente, sienta ese viejo autoritario. Y viene el comentario de Carlos Medina, imaginen a un político, quien quiera que sea, que llegue a la meta máxima, que puede alcanzar la presidencia, qué tan grandes son sus carencias internas, que ni ese poder inmenso que alcanza pueden llenar todas sus frustraciones, sus odios, sus resentimientos y sus complejos. Deben ser inmensas esas carencias internas que ni el poder de la presidencia puede sanarlas. Muy bien, Carlos, muy buen comentario. Yo pienso lo mismo y creo que de alguna manera el comentario que hizo Francisco Martín Moreno al decir que es un presidente cargado de odio, un presidente cruel, fue lo que dijo, creo que tiene razón. Sara Rebeca, Mexicanos contra la corrupción, es incómoda López porque muestran su corrupción como lo hicieron con Peña. Leticia Robles Sierra, todos los servidores públicos de Jalisco también son sujetos obligados a presentar la declaración y nos da también la página en donde se puede checar esto. Muchísimas gracias. Ya ven, entre todos nos vamos dando la mano. Sara Rebeca, gracias por no reproducir los videos de López, es absolutamente insoportable. Jesús Moreno fuera Morena y el cacas. También dice Tavo Rivera, saludos desde Mexicali, excelente noche para todos. Jesús Moreno, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, culpables protegidos por cacas. Jesús Moreno, ni un voto para Morena y sus partidos satélite. También Tere Mendiola, buenas noches comunidad, aquí llegando tarde, siempre son bienvenidos Tere, no, nunca llegan tarde. Luis López Tamayo, bien, muy buena entrevista, mis respetos para Ricardo Rocha. También Omara Salazar Ruiz. Omara, muchísimas gracias. Ayer yo creo que no estuvo usted cuando estábamos en vivo. Muchísimas gracias. Maru hizo todo un esquema con la información que nos proporcionó. Nos faltó un poquito más, así que si se puede poner en contacto con Maru, podemos redondear muy bien esa gráfica. Loret de Mola acaba de presentar pruebas de la corrupción de Durazo, la misma corrupción que aún no te demuestran del gobernador de Tamaulipas, pero que a él sí lo persiguen como jauría rabiosa. Esperemos que también a Durazo, el candidato a la gubernatura de Sonora, lo persigan. No, pues si es el candidato de López Obrador, no lo van a perseguir por ningún motivo. Carlos Medina, los familiares de las víctimas de la desgracia de la línea 12 tienen un poder inmenso para sacar a toda la 4T de la Ciudad de México. Imaginen si se unen y demandan judicialmente a estos ineptos criminales. ¿De qué los pueden acusar? De neoliberales, de corruptos, de seguir intereses ocultos. No, solo de exigir justicia para sus fallecidos. Carmen Robles Gil, feliz descanso. Rosalía Cordero, una pregunta, ¿cuántos decomisos de droga se han hecho en este gobierno? Sí se habrán hecho, pero pues no hay mucha información a ese respecto, Rosalía. También Domingo Velázquez, este señor no arregla ni donde se acuesta. Carla Aparicio Chávez, ¿cómo estás, Carla? Buenas noches, comunidad Naveja, muy buenas noches también para ti, mi querida Carla, como de costumbre. Y dice Rubén Alfaro, AMLO está cavando su propia tumba, ya cayó, saludos desde Villagrán, Guanajuato, muchas gracias. Mario Guerra, no nomás soltó la chapita y persigue a Cabeza de Vaca, sino que protege a Salgado Macedonio, a los asesinos Marcelo, Claudia, Delgado y Florencia, a quienes pretende enterrarlos en el saco del olvido, con la expectativa de que la gente se olvide del asesinato y el atentado, pero la gente en su dolor y no olvida. Eso es lo que está diciendo. Y también Yolanda Pineda, por eso está enojado, porque no le dieron los remanentes, por eso ahora ya está en contra del Banco de México. Bueno, creo que cumplí
con todos sus comentarios, cosa que me da mucho gusto, y ahora sí me alargué más de la cuenta. Gracias por haberme acompañado en la transmisión de hoy. Les recuerdo que debemos cuidar a los demás y para cuidarnos nosotros mismos con esto de la pandemia. Les recuerdo lo importante que es vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.